secularidad en diferentes aspectos. Entonces, tenemos secularidad en materia educativa, en el artículo 3, en materia laboral en el 5, en materia jurisdiccional en el 13, en materia patrimonial en el 27, en materia electoral en el 41, en materia civil y registral en el 130. Lo que no encontramos claramente establecida en la Constitución es la secularidad en materia de salud. Y ese es el gran problema por el cual estamos aquí, por el cual hay mujeres en la cárcel, por el cual hay estas regresiones incalificables, como señalaba el doctor Parcero, de 16 constituciones que han sido reformadas y por ende deformadas, porque nos falta establecer en nuestro sistema constitucional la laicidad también en materia de salud. Esa es la guerra que tenemos que dar, literalmente una guerra, porque los adversarios han decidido utilizar todos los instrumentos para desprestigiar el Estado secular, no solo lo que nos falta por construir, sino desprestigiar todo lo que tenemos ya construido. No es de omitir que un cardenal, o por lo menos obispo, haya dicho, perdonen la expresión soez, pero es de él y no mía, la secularidad es una jalada. Esto lo dijo hace una semana un alto jerarca y no fue corregido por la jerarquía eclesiástica mexicana. Y hay un principio que dice, el que calla, otorga. Todos callaron, todos otorgaron. Esa es la opinión y la posición del clero mexicano, y por eso digo que estamos en guerra. Tenemos que combatir con las armas de la razón las posiciones de la sinrazón. Muchas gracias. Las aportaciones de esta mesa es una de las razones por las que amo y amamos profundamente esta universidad. Muchísimas gracias, doctor Valadez. Bueno, hemos cuidado mucho el tiempo. Como ustedes vieron, los 4 ponentes de esta mesa tienen muchísimo que decir, pero ustedes también tienen muchísimo que decir. Hemos iniciado con una entrada y hemos acabado diciendo que tenemos que luchar por la secularidad y dotar de visibilidad lo que se oculta detrás del término objeción de conciencia, lo que quiere decir un Estado laico y lo que quieren decir los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos un auditorio lleno y tenemos otro auditorio lleno y están llenos de jóvenes que tienen muchas cosas que preguntarles a estos y estas ponentes que están aquí con nosotros y que han dado sus opiniones de forma verdaderamente esclarecedora y espectacular. Voy a dar lectura a 2 preguntas. Si les parece, leemos 2 o 3 preguntas y damos oportunidad a la mesa que conteste y vamos avanzando así en este debate y en esta reflexión. Mi pregunta es, si se permite la objeción de conciencia de los médicos y estos la ejercen en su mayor número, entonces, y aquí subraya, ¿cómo garantizar que los pacientes, ya sea quienes quieren practicar la interrupción del embarazo o bien terminar con su enfermedad, eutanasia o lo que sea, puedan contar con personal que lo lleve a cabo? Otra, ¿se debiera regular desde las leyes o desde la práctica médica o desde ambas? En caso de darse lo anterior, ¿las instituciones públicas serían capaces de cubrir la demanda o se deben crear nuevos organismos ad hoc? Aquí Arnoldo hablaba como de un comité de ética, ¿no? Para el panel. Muy bien, ahí hay 2 preguntas. Vamos a hacer otra. ¿A qué factores obedece que no haya secularidad en materia de salud? Y la última, ¿qué opinan de la última de esta tanda? ¿Qué opinan de las mujeres con VIH que deciden ejercer su maternidad?
En el Capacitz Ecatepec se han logrado 3 embarazos in vitro y los bebés son ahora niños sanos. No sé si quieren, ¿cómo quieren? ¿Alguien quiere contestar? Bueno, en la primera pregunta es prácticamente si todos son objetores, ¿cómo garantizamos el servicio? Bueno, hay 2 maneras. Una es que la institución contrate personal ad hoc para la prestación de ese servicio, que es el servicio en cuestión. Por ejemplo, el aborto legal en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud tiene la obligación de garantizar que haya personal no objetor que preste el servicio, y lo ha estado haciendo. Efectivamente, si la enorme mayoría, ahí surgen problemas después de contrato con cláusulas de discriminatorias, etcétera, etcétera, pero yo les invito a los que están muy, muy interesados en el tema y ver cómo se puede aterrizar en la práctica médica, de veras a leer a este autor, Bernard Dickens. La otra opción que él mismo comenta, que es un caso que se dio en Francia, si esa institución es la única que presta ese servicio, por eso hablábamos del monopolio, del ejercicio del poder de alguna forma, el Estado puede obligarlo a prestar el servicio. Y él comenta el caso de una farmacia en un pueblo en Francia, en un pequeño pueblo en Francia, era la única farmacia. Los propietarios eran objetores de conciencia y no vendían anticoncepción de emergencia. Y la Corte Suprema estableció que era su obligación, dentro de los servicios que prestaban, porque eran los únicos que podían prestar esos servicios en un rango razonable de distancia geográfica, la Corte Suprema resolvió que tenían la obligación de vender anticoncepción de emergencia porque su deber, en ese caso, estaba por encima de su derecho a la objeción de conciencia. Bueno, aquí le dejo si no puedo hablar. Hay otras 2 preguntas. ¿A qué obedece la secularidad? Y otra, ¿de qué opinamos de las mujeres con SIDA que ejercen su maternidad? Gracias. Bien, una pregunta es, ¿por qué no hay secularidad en materia de salud? Bien, tendríamos instrumentos constitucionales para decir que sí hay secularidad o podría haber, pero dependería de la interpretación jurisprudencial. El artículo 4 de la Constitución dice: toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Haciendo una interpretación amplia de este precepto, podría decirse que ahí queda incluida ya incluido todo lo que corresponde a los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Pero el hecho real es que tenemos un proceso oscilante en cuanto a la interpretación de nuestra Constitución. El hecho es que, por ejemplo, estamos discutiendo lo que sería un falso problema en otras circunstancias. Si hay un derecho adicional para la mujer, como es el de determinar la terminación, decidir la terminación del embarazo, se considera que esto es la extensión de un derecho. Y en materia de derechos fundamentales, la vocación de estos derechos es una vocación expansiva. Las leyes pueden ampliar los derechos fundamentales, lo que no pueden hacer es restringirlos con relación a lo que establece la Constitución. Y nos encontramos que este derecho que extendió el sistema legislativo mexicano lo han objetado instituciones como el Seguro Social, en primer lugar de una manera muy militante y de una manera más tenue, menos intensa por lo menos, el ISSSTE. ¿Qué significa esto? Que la interpretación que se está dando a la expansión de los derechos fundamentales en México no corresponde al proceso que se da en cualquier sociedad democrática. Y por eso creo que sí es necesario avanzar en la reforma del artículo 4 constitucional, porque su configuración actual es insuficiente, e introducir en ese artículo que toda persona tiene derecho a la libertad sexual y reproductiva y, en consecuencia, a decidir de manera libre y responsable
e informada el número y espaciamiento de sus hijos. Muchas gracias.